A la gente le encanta la figura de Jesús muchas veces, pero le encanta esa figura que tienen un poco parcial de quién es Jesús. Pero cuando estudian el Sermón del Monte y empiezan a descubrir las enseñanzas de Jesús, se dan cuenta que las enseñanzas de Jesús son supremamente retadoras, ¿cierto que sí? Claro que son retadoras, son desafiantes. Pero es tan importante que como seguidores, discípulos de Jesús, nosotros las entendamos y vayamos allí y seamos transformados en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. Y hoy vamos a ir a otra área de transformación. Creo que Jesús quiere transformar también nuestra visión con respecto al dar. Déjenme contarles una historia de algo que me sucedió hace años. Estaba en la iglesia, estaba en mis 20s y hace muy poco, la vida pasa muy rápido. Créanme que sí, quienes están hoy en sus 20 les digo, la vida pasa así de rápido. Y recuerdo que estuvimos un sábado de ayuno en la iglesia, estábamos ayunando y estábamos todos muy conectados con Dios y uno sale de un sábado de ayuno y sale, enchufadísimo, ¿sí o no? O cuando uno sale de la iglesia, por ejemplo, un domingo y Dios le ha hablado, uno dice, wow, esto es maravilloso lo que experimenté de Dios. Y resulta que salimos y como a una media cuadra de la iglesia, en una esquina, había un joven, era un hombre joven, llorando. Él lloraba y lloraba y lloraba. Y claro, imagínense toda una comunidad de creyentes saliendo y éramos muchos porque la iglesia era muy grande. E íbamos caminando y de pronto yo vi que la gente empezó a golparse alrededor de este joven. Yo también me acerqué y le empezaron a preguntar por qué estás llorando. Entonces él dijo, no, es que me robaron lo que vendo. ¿Y qué vendes? No, vendía cigarrillos, pacas de cigarrillos. Y resulta que esto es lo que yo necesito llevar a casa porque si yo no llevo este dinero a mi casa, mi papá me va a golpear. O sea, nos pintó una realidad terrible. ¿Qué hace un cristiano después de ayuno todo espiritual ante esa circunstancia? Todos sacamos e hicimos vaca, una vaca espiritual. Y cogimos y le dimos dinero y fue increíble y este joven sonreía y estaba feliz y todos nos fuimos para la casa y dijimos, wow, hoy cumplimos. Hoy cumplimos porque hay que dar a los que necesitan. Unos 2 meses después iba yo caminando por la 72, entre la Caracas y la Séptima. Y adivine a quién vi. Al mismo muchacho. Y adivine qué lo vi haciendo. Llorando. Y adivine qué historia contó. La misma que nos contó a nosotros en la iglesia. Y adivine qué estaba haciendo la gente. Dándole dinero. Este es un tema que en lo personal siempre me ha tocado mucho, porque cuando pienso en aproximarse al dar a otros, creo que también tenemos que aprender a ser sabios y a entender el corazón de Jesús cuando nos pide lo que hoy vamos a leer. Y debemos permitir que Él renueve también nuestra mente en esta área de nuestra vida como discípulos, porque el dar puede ser muy benéfico, pero puede ser muy nocivo también. Y hoy vamos a tratar de entender por qué. Entonces quiero que me acompañes a Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 1. Y vamos a leer juntos hasta el versículo 4. Y quisiera que me acompañes en la lectura. Por eso quiero darte un momento. Y me gustaría que lo hagas en tu Biblia. Yo voy a usar la Nueva Versión Internacional. Si tienes otra, no hay problema. Puedes seguir acá la lectura en la pantalla. Pero me gustaría que empieces a estar en tu Biblia. Mateo 6, 1 al 4. ¿Están listos para leer conmigo? Espero que allí en donde estás también virtualmente puedas leer con nosotros. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así, tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Permítanme orar para que sigamos en este mismo espíritu de aprender y que Dios hoy pueda de alguna forma darme claridad para enseñar.
Dios, este es un tema tan importante, tan importante, porque sin duda tú amas al necesitado. Sin duda tú quieres hacer la diferencia en esta tierra. Y por eso hoy quiero pedirte que nos ayudes a entender hoy. Espíritu de Dios, tú que inspiraste este texto, habla a nuestro corazón, ilumina nuestra mente y te entrego mis ideas, mis pensamientos, para que pueda comunicar de la mejor manera lo que tú quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando comenzamos en el versículo 1, nosotros vemos que hay 3 actos que se presentan muy importantes para la piedad judía de la época de Jesús. Resulta que allí se habla de obras de justicia. Obras de justicia. Y ustedes van a leer o vamos a estar estudiando hoy y los próximos domingos lo que era muy importante desde el punto de vista de justicia para Dios. Y tiene que ver con la oración, tiene que ver con el dar y tiene que ver con el ayuno. Esto es lo que vamos a estar estudiando hoy y los próximos 2 domingos. Cuando Jesús está hablando de las obras de justicia, está hablando de algo que se llama lo que es recto, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es íntegro. ¿Para quién? Para Dios, no para el hombre. Porque el sentido de justicia para los hombres muchas veces difiere de lo que es la justicia de Dios. Nosotros podemos tener una idea de justicia, pero puede ser incompleta. No estoy diciendo que sea equivocada totalmente, pero puede ser incompleta. Para Dios, su idea de justicia es diferente. El concepto va mucho más allá de simplemente tratar a alguien justamente o darle igualdad de oportunidades a las personas. Es mucho más que eso. Y la justicia desempeña un papel fundamental en la tradición de la iglesia. Y por supuesto era muy importante para la antigüedad y para el pueblo judío. Entonces, la justicia puede ser un concepto difícil, como elusivo muchas veces para nosotros. Afortunadamente, Jesús aquí nos empieza a abrir los ojos de qué se trata eso. Entonces, quiero puntualizar algunas cosas simplemente. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente. ¿Para qué? Para llamar la atención. Jesús está llamando la atención precisamente de nuestras motivaciones, de por qué damos, por qué hacemos cosas, por qué servimos a otros. Porque generalmente hoy vemos mucho buenismo. Si se dan cuenta, hoy la gente habla de ser buenos. Seamos buenos, seamos buenos. Y yo soy bueno. ¿Y soy bueno por qué? Porque doy para la caridad, soy bueno porque doy dinero en algún lugar, soy bueno porque traigo dinero a la iglesia, soy bueno porque asisto a un lugar, porque soy bueno, porque no le hago mal a nadie. Esa es la idea del ser humano con respecto a ser bueno. Y el asunto es que muchas veces hace cosas no con la motivación correcta, sino con la motivación equivocada, porque no está buscando realmente lo correcto, sino está buscando satisfacer una necesidad propia. ¿Y se han dado cuenta de eso? Si nosotros escarbamos un poco nuestras motivaciones de por qué damos, tenemos que ser honestos que a veces lo hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos. Está por allá oculto, muy oculto, pero damos para que nos sintamos en paz y nos demos, digamos, soy buena persona. Calmamos nuestra conciencia haciendo cosas buenas. Y esa es una motivación que es al final del día egoísta. Es una motivación que no corresponde. El único que tiene las motivaciones correctas todo el tiempo es Dios. Por eso cuando Dios nos da algo, Él lo hace sin esperar nada a cambio. Dios nos amó y nos amó completamente. Y es el único que puede dar todo el tiempo, sin esperar que nosotros le demos algo a Él. Pero nosotros más o menos a veces estamos por allí como haciendo cositas porque buscamos que nos reconozcan, que nos miren, que digan que wow, qué buenos que somos. Las empresas hoy en día hacen actividades de responsabilidad social. Pregunto, ¿cuál es la motivación para esa responsabilidad social? Hay muchas motivaciones, hay muchas. Quiero que me reconozcan como una empresa responsable, quiero reducir impuestos,
quiero de alguna forma ganarme buena reputación, buena imagen. Entonces, si se dan cuenta y empezamos a analizar, en verdad es así. A veces estamos vacíos por dentro y como estamos vacíos por dentro, ¿qué queremos hacer? Dar. Es una forma de olvidarnos de nuestros dolores. Por eso en la iglesia a mí me gusta siempre decirle a la gente que yo prefiero primero el corazón y después las manos de la gente para servir. Porque puedo servir con un interior quebrado. Y lo que estoy haciendo es ocultando todas mis motivaciones y simplemente obteniendo algún beneficio temporal, pero no estoy bien. Y al final, ¿quién es el que ve todo lo que hay en el corazón? Dios. Por eso Jesús está diciendo acá, oiga, no sean como esos que tocan trompeta. ¿A quién se le ocurre que alguien puede ir por la vida y voy a dar y voy a tocar una trompeta aquí? Voy a dar. Imagínense que hiciéramos eso acá. En esa época no es que sucediera, quiero que entiendas que es una hipérbole. Jesús está utilizando una forma exagerada, como hemos aprendido que lo hace en el Sermón del Monte, muy común dentro de los judíos, para expresar una verdad, para que la gente diga, wow, sí, eso es terrible. O sea, ¿a quién se le ocurre agarrar una trompeta y anunciar que va a dar dinero? Pero de alguna forma lo que está diciendo, tengan cuidado, es porque damos a veces para llamar la atención, como un espectáculo que estimula ¿qué? Las facultades mentales, morales de la gente. Entonces, tocamos el corazón de la gente porque damos. Y Jesús está diciendo, miren, si ustedes hacen eso y dan con la motivación inadecuada, ya tienen su recompensa. Y la palabra que hay allí, o el texto en el original está utilizando una palabra que se refería a ese recibo que le daban a uno cuando uno hacía una transacción. Digamos, ustedes van a un restaurante, compran algo y ¿qué les entregan? Una factura. Ya, pagó. Esa es su recompensa. Si nosotros damos con las motivaciones equivocadas, pues tenemos recompensas terrenales. Pero si damos con la motivación correcta, ¿quién nos va a recompensar? El Señor nos va a recompensar. Dios nos va a recompensar. Y por eso Él dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Otra hipérbole, que muchas veces se malentiende en medio de los círculos cristianos. Jesús no está diciendo que tenemos que pasar pues desapercibidos siempre que hacemos algo o que damos. No, pero cuando está diciendo que no se entere tu izquierda de lo que hace tu mano derecha, está diciendo es, cuando hagas eso, sal de ahí y olvídate de qué bueno soy. Lo que está diciendo es, yo no empiezo a mirarme y digo, y qué bueno que soy, qué increíble que soy, qué generoso que soy, qué maravilloso que soy, gracias. Dios, qué afortunado que eres, porque yo doy, porque soy tu hijo, porque soy tu siervo. No. Oh, gente, miren qué bueno soy. No. Está diciendo que nosotros debemos olvidarnos de esa actitud de que damos para un beneficio personal. Así que no está mal cuando tú, por ejemplo, das y a otros se enteran, porque es que hay creyentes que tienen esta idea de, yo doy, pero no quiero que nadie se entere. Quiero explicarte, tú puedes diezmar en la iglesia y tienes un beneficio. ¿Sabían eso? Claro, hay un beneficio de impuestos si tú declaras renta y al final quieres el otro año colocar el tema de los diezmos, pues lo puedes hacer y hay un beneficio. ¿Eso es pecado? Pero hay gente que piensa que sí. Hay gente que piensa que no, eso no, que bueno, si no lo quieres hacer, no lo hagas, genial. Pero el que lo quiera hacer, hágalo. Entendamos bien lo que Jesús está diciendo. Jesús nos está invitando es a que demos con el corazón correcto a los necesitados. ¿Pero quiénes son los necesitados? Porque literalmente cuando dice que demos a los necesitados, hay algo que tú debes entender, que había 4 tipos de necesitados o hay 4 tipos de necesitados en la Biblia. 4 tipos que quiero contarte hoy. Y si anotas, lo puedes hacer. Primero, los pobres y marginados de la época de Jesús. ¿Quiénes eran ellos? Las viudas, los huérfanos, las personas que estaban enfermas o tenían discapacidades y no tenían cómo sostenerse en la sociedad
hebrea. ¿Por qué? Porque en esta sociedad, así como en Roma y en general en la antigüedad, la mujer estaba sujeta siempre a lo que pasaba con el marido. Entonces, la mujer era desfavorecida cuando su marido moría porque ella quedaba desamparada, no conseguía trabajo, empezaba a pasar hambre. Entonces, adivina quién tenía que cuidar el pueblo. A las viudas. Desde el Antiguo Testamento está diciendo, cuida a las viudas, cuida a los huérfanos, porque un huérfano que se quedaba sin papá pasaba hambre, podía ser vendido como esclavo, estaba sujeto a muchas cosas. Una persona que era paralítica, no podía trabajar, entonces necesitaba que la sociedad o el grupo de personas se acercara y lo cuidara. Ese es el primer grupo de necesitados. Y cuando la gente daba dinero en las sinagogas o traía esas ofrendas en el templo, parte de eso se destinaba, adivine a qué, al cuidado de esas personas. Se le daba a esas personas. Y Jesús está invitándonos a que hay que darle a los necesitados, a esos necesitados con el corazón correcto. Existe, por supuesto, otro tipo de pobres, pero antes de eso quiero llevarte a Santiago capítulo 1:27. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción de este mundo. Entonces, la prioridad se le otorgaba a estas personas. Y a lo largo de los siglos la iglesia le ha dado prioridad a este tipo de personas. Y hoy quiero decirles, esta iglesia le ha dado prioridad en su historia a este tipo de personas, el punto de encuentro. Porque quiero que entiendan eso. Nosotros no vivimos anunciando qué hacemos, pero quiero que todos recordemos que lo hacemos juntos. Y que con lo que todos contribuimos, una parte de eso que contribuimos, hemos ayudado viudas, hemos ayudado huérfanos, y hemos ayudado a personas que están en problemas y que no pueden sostenerse. Porque eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Ahora tengan en cuenta algo. Que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo que ayude a las viudas o que ponga en la lista de viudas aquellas viudas que no tienen hijos, que las ayuden. Porque aquel que no ayuda a su familia ha renegado de la fe. Lo que nos están diciendo es que demos con sabiduría, porque yo puedo darle a una persona, pero puedo estarle quitando la responsabilidad a otro que tenía que hacerlo, y eso no es benéfico para esa persona. Entonces yo necesito entender que Jesús nos invita a ayudar y a servir y a dar a este tipo de necesitados con sabiduría. Con sabiduría. ¿Y de quién es el trabajo de hacerlo? Diga, mío. O sea, de nosotros, la iglesia. La iglesia en todo el país. No es del Estado, escúcheme bien. La tarea del Estado no es ocuparse de estas personas, no según el diseño divino. La tarea del Estado se tiene que restringir solamente a proteger a los justos y garantizar que los justos puedan desarrollar sus actividades correctamente y castigar al criminal. Necesitamos renovar nuestra mente y entender el concepto bíblico, así que síganos en el podcast de Más Allá del Domingo para que entiendan estas cosas. Porque bíblicamente nosotros tenemos que informarnos de todo lo que es la sociedad y la vida. Dios nunca construyó un estado papá del que dependan todas las personas. Dios permitió un estado que gobierne y permita la paz en medio de los ciudadanos que tienen que cumplir con su responsabilidad social unos con otros. Todos nosotros tenemos una responsabilidad social que cumplir con los necesitados. Y aquí hay un primer tipo de necesitados o de pobres que pueden verse de otra forma en nuestro tiempo, pero se veían así en la época de Jesús. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es el primer tipo de necesitados o de pobres? Exactamente. Los pobres como consecuencia de una calamidad. Se murió el esposo, el papá, sucedió un accidente. A esas personas nosotros debemos apoyarlas. El segundo tipo de pobres son los pobres como consecuencia de ser oprimidos o explotados.
Hay gente que es oprimida y es explotada. Hay gente que ha sufrido eso. En la época de Jesús, los casos de esclavitud. Por eso Dios nunca ha estado de acuerdo con la esclavitud. Y alguno dirá, es que en el Antiguo Testamento había esclavos. No tengo tiempo para explicarle cuál era el concepto de esclavitud en Israel. Pero era un concepto liberador. Porque los esclavos en Israel realmente eran empleados que recibían un sueldo y un cuidado. Y que después de 7 años eran liberados cuando habían pagado sus deudas o cuando habían cumplido con ciertas cosas. No era el concepto de esclavitud ese que nosotros hemos escuchado de que iban y agarraban a ciertas personas, las sacaban de su entorno, las maltrataban y les hacían un montón de cosas. Eso nunca ha estado en la Biblia como aprobado. Y por eso adivine quiénes abolieron la esclavitud. Los creyentes. ¿Usted sabía que William Wilberforce en el siglo XVIII trabajó para abolir la esclavitud? 18, 19 ya la esclavitud estaba abolida en Inglaterra. Y no solo él, sino otros creyentes, otros cristianos. ¿Usted sabía que Abraham Lincoln era un buen cristiano y peleó contra la esclavitud en los Estados Unidos? Porque cuando uno es cristiano, uno entiende estos asuntos. Entonces, hay personas que han sido desposeídas. Y el pueblo de Israel sí que lo entendía bien porque ellos fueron esclavos en Egipto. Entonces ellos entendían lo que era ser oprimido y por tanto había leyes para cuidar incluso a los extranjeros dentro de Israel y cuidarlos cuando habían sido desprovistos de su manutención. Hoy nosotros tenemos gente que le toca desplazarse de un lugar a otro. Nosotros en la fundación atendemos niños que son desplazados por la violencia, que vienen de Venezuela, de otro país, huyendo de la situación que hay allí en ese país. Sí, es así. Porque nos corresponde a nosotros también hacer eso, como iglesia. Por tanto, cuando la iglesia se une y suma, pues hacemos todo esto. Cuando la iglesia es indiferente y cierra los ojos, adivine a quién quiere recurrir, porque yo veo a la iglesia igual que a la gente de no iglesia. Papá Estado, resuélvenos los problemas. Es la iglesia, somos los creyentes los que resolvemos esto, los que trabajamos en esto. Ahora, quiero quitar un mito del frente y es, no todo el que hace plata lo hace explotando a otros. Eso es otra mentira que nos han metido. Entonces alguien porque tiene dinero, entonces es porque explotó a otros. No es cierto. Hay gente muy decente, yo conozco muchos, que ha trabajado muy duro, que genera empleo y no ha explotado a otra gente ni ha robado a otra gente. Pero es cierto que en este país se ha explotado a mucha gente y se ha desposeído a mucha gente. Pero también hay explotación por parte del gobierno. Cuando los gobiernos roban, cuando hay corrupción, están quitándole los recursos a la gente. ¿Y cómo se los quitan? Vía, adivine qué, impuestos. Y entiéndame bien, no es un tema solo de este gobierno, es un tema de muchos gobiernos atrás. Entonces, claro, hágalo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Y mire la explotación que hay hoy en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Vea la explotación que hay allí. Entonces, ese es el segundo tipo de necesitados. ¿También debemos ayudarlos? Claro que sí. Y el tercer tipo de necesitados son los que son pobres por pereza. ¿En serio? ¿Están en la Biblia? Ahora, quiero quitar otro mito. No es cierto que todo el que es pobre lo es porque es perezoso. Seamos claros en eso. Creo que eso es un gran error. Y por eso estoy explicando esto con calma. Pero creo que hay mucha gente que es pobre porque es perezosa. Si ustedes leen el libro de Proverbios, van a encontrar un montón de alusiones a este tipo de personas. Y no son alusiones positivas, o sea, realmente en la Biblia encontramos que se les tilda de gente que necesita levantarse y producir. Y el apóstol Pablo escribió algo tremendo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Y él dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiere trabajar, que tampoco coma.
¿Le parece duro? A mí me parece correcto. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Porque si yo soy perezoso, si soy vago, ¿por qué tengo que vivir de lo que otros producen? Si Dios les dio a cada uno de nosotros, nos dio a cada uno de nosotros como creyentes, como personas, como seres humanos, capacidades y habilidades, ¿por qué no las ponemos en práctica? El llamado de Dios es a que nosotros trabajemos, a que nosotros seamos productivos. Ese es el llamado de Dios. Y por eso yo siempre estaré en desacuerdo, con esa idea de que hay que quitarle al que trabaja para darle al que no quiere trabajar. Porque bíblicamente no hay una forma de sostener esto. Entonces yo creo que ahí no hay que ayudarle al señor al joven de los Marlboro, de los cigarrillos, de mi historia. Porque hay que darle. ¿Quieres ayudarle a conseguir un trabajo? Ayúdale. Te puedo contar historias de gente que ha tratado de ayudarles a conseguir trabajo a esas personas y no han querido. Porque ellos solo quieren que les den. Y como creyentes nosotros tenemos que ser claros en cuanto a esto. No podemos estar de acuerdo con ese tipo de dádivas. Por eso cuando la gente habla de justicia social en este tiempo tienen que tener ustedes mucho cuidado. Porque la justicia social no es lo mismo que la justicia bíblica. Es diferente. Y ese término de justicia social ha capturado la mente y el corazón de muchos creyentes. Entonces, hablan de justicia social, pero no saben a lo que se enfrentan. Queridos, cuando ustedes apoyan esos movimientos de justicia social, apoyan cosas como estas, que se le dé a gente que no quiere trabajar. Y no solo eso, apoyan ideas como estas. Lo que está pasando hoy en el Senado. La justicia de género. Todos estamos de acuerdo en que hombres y mujeres debemos tener igualdad de oportunidades y somos de igual valor delante del Señor. Pero ahora nos están diciendo que eso va más allá y que la justicia es decirle a un niño que si él cree que no es niño, sino que es niña, tenemos que decirle que sí. Y los creyentes apoyan eso. Bueno, tenemos que informarnos bíblicamente y pues decidir a quién le creemos. Si le creemos al Señor o a quién le creemos. Y finalmente hay otro tipo de pobres y son los pobres por causa de la justicia. Son las personas que han tomado la decisión de renunciar a otras posibilidades más lucrativas por amor al servicio. Y también quiero quitar otro mito. La pobreza no tiene inherentemente nada de justo. La pobreza es un estado que se produce en un mundo caído como el que vivimos, pero no es el plan original de Dios. Dios no creó al ser humano para ser pobre y miserable. Y por eso, cuando le servimos al Señor, no podemos esperar que el que le sirve al Señor entonces tenga que ser pobre y miserable para que sea un buen siervo de Dios. Pero lo cierto es que en algunos países hoy, por ejemplo, hay personas que les toca ser pobres por servirle a Dios. Vaya a Nicaragua. Vaya a Venezuela. ¿Usted sabía que en Venezuela hay unas iglesias que están de parte del Estado y otras que no están de parte del Estado? Vaya, pregunte cómo están los que no están de parte del Estado. Vaya, pregunte. Los que se atreven a decir que no están de acuerdo con el Estado, ahí viene qué les pasa. Aguantan hambre, queridos. Y doy gracias a Dios por ellos porque se mantienen firmes. Y doy gracias a Dios de que hoy no nos pasa acá todavía. Y espero que nunca nos pase si como creyentes entendemos esto. Pero nosotros debemos aprender que a veces hay que simplemente renunciar a las cosas del mundo, a las cosas que son buenas para otros para ganar dinero por servir a Dios. Y hay gente que ha renunciado a eso. Entonces, quiero dejarles eso en mente porque tenemos que pensar cuál es el corazón con el que damos y analizar todas estas cosas. No podemos ser simplemente como tan inocentes
y desinformados y no tener un criterio correcto del dar a otros. ¿Cómo lo hacemos en el punto de encuentro? Saber cuándo dar, a quién dar, cuánto dar. Unirnos para hacer más provechoso el trabajo que hacemos. Ojalá la iglesia entendiera eso, que si nos unimos en causas, que si nos unimos en objetivos podemos tener más impacto que si lo hacemos cada uno por nuestro lado. Trabajando con familias, sirviendo a familias. Y tenemos algo que se llama la fundación. La fundación es ser. Y yo quiero invitar hoy a Martica Ocampo a que venga un momento, por favor, acá. Porque quiero que ella nos cuente algo muy lindo acerca del dar y del ayudar a otros y el servir a otros. Ella estuvo compartiendo conmigo hace un tiempo algo que yo le dije, quiero que lo compartas, Martica. Que me parece muy, muy importante, Marta. Mira, Marta y su esposo Carlos, que también está acá, son una parte fundamental de lo que hacemos en la fundación junto con todo el resto de equipo que hay allí, que es maravilloso. Hay gente con un corazón precioso y cada uno de ellos sirve en un frente diferente. Y gracias a Dios por ustedes. Y yo sé que la Biblia dice que no debemos hacer esto para anunciarlo a todo el mundo, pero yo sí quiero reconocerles a ustedes lo que hacen. Porque son una bendición. Entonces, Martica, yo quisiera que nos compartas algo porque tú me comentaste hace unos días que a principio del año estabas viendo una situación muy particular. Quisiera que nos cuentes de qué se trata y lo que has aprendido con esto. Bueno, buenos días a todos primero. Sí, iniciando año tenía dos situaciones que me tenían de verdad como triste e incómoda. Primero, me sentía completamente desconectada de Dios, a pesar que hago cultos en la iglesia, que los cristianos, que leo la palabra, que hago devocional todas las mañanas con mi esposo. Sentía que como que yo había respuesta del Señor y completamente desconectada. Y segundo, todas las actividades que estaba realizando para la fundación con dos objetivos, que era dar a conocer la fundación fuera de la iglesia y recaudar fondos, nada fluía, nada me resultaba y todo cero pollito. Entonces, paralelo a eso, ocurren dos hechos. Una, cada domingo acá en la prédica, cuando preguntaba, ¿qué vimos hace 8 días? Un silencio rotundo y yo en mi interior, ¿qué vimos? ¿Qué nos enseñó? Y me costaba mucho recordar de qué había tratado la prédica anterior. Entonces llegué a la conclusión, estoy fallando, no estoy aprovechando las prédicas del pastor a pesar que todo el tiempo digo que son espectaculares, que el pastor tiene el don, porque si no las recuerdo es porque sencillamente no las estoy aplicando. Entonces recordé una persona en el grupo que un día dijo que ella hacía su devocional con las prédicas del pastor. Entonces dije, wow, creo que voy a hacer lo mismo. Y empiezo a manifestarle a mi esposo, no quiero seguir haciendo el devocional, quiero hacer con el pastor. Bueno, entonces empiezo a hacer ese devocional. Les voy a contar así rapidito los 3 primeros días del devocional. Día 1, el pastor, fue con esta sesión que estás haciendo. Entonces era del liderazgo. Todos debemos ser líderes, o eso es lo que Dios espera, una influencia poderosa para todas las personas que nos tocan, que pasan por nuestra vida. Me coge Dios. Si yo cojo persona por persona que tú tienes en tu entorno, ¿qué crees que ellos me van a decir de ti? No solo tu familia, no solo tu esposo, tus hijas, tus hermanos, todos en tu conjunto, en la iglesia. Wow. Y empieza, mejor dicho, a jalarme las orejas. No estás aprovechando todas las personas que yo pongo en tu entorno para liderar y ser testimonio mío. Y me lleva a situaciones puntuales con personas, situaciones específicas, y me dice, no importa, así ellos te hayan ofendido, así ellos te hayan calumniado, tú debes comportarte de acuerdo a lo que yo te vengo enseñando.
y creo que no lo estás haciendo. Me mostró situaciones puntuales y empieza ese dolor en mi corazón. Fue algo muy lindo porque Dios día tras día me dio conciencia de mis pecados, de lo que yo estaba haciendo mal, pero también puso arrepentimiento en mi corazón. Fue un arrepentimiento, o sea, un dolor de Señor, te estoy fallando, todos los días te oro, todos los días te pregunto, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Pero finalmente estoy haciendo lo que yo pienso y no lo que tú me pides que haga o como yo sea. Día 2, me dice, honra a Dios con todo lo que haces. Primera de Corintios 10:31. Y otra vez me lleva a situaciones puntuales y me dice, muy lindo que ayudes en la fundación, muy lindo que le colabores al pastor, muy lindo que pienses en tus niños, porque yo a todas eres mis niños, ay, mis niños. Pero ¿cuál está siendo tu verdadera motivación? ¿Me estás honrando a mí con todo lo que estás haciendo en la fundación? Y otra vez me lleva a momentos puntuales y me muestra que no, que estaba teniendo en varias oportunidades motivaciones equivocadas. Entonces me dijo, linda tu intención, pero malas las motivaciones. Otra vez, lloré, Señor, perdón, pero lindo, o sea, sufrí mucho, cada día de verdad sufrí mucho, pero fue lindo ver cómo me daba conciencia de lo que hacía mal, pero también arrepentimiento genuino en mi corazón. Y cada día entonces ese arrepentimiento me hacía como descargar, como sentirme más liviana. El día 3, ya es el último día que les voy a kilos. El día 3 dice el pastor, antes de liderar a otros deben aprender a tener dominio propio, a liderarse a sí mismos. Vuelve Dios y me pone, pero situaciones así puntuales, en mi casa, en la iglesia, con mi familia, y me dice, otra vez igual me jala las orejas. Me regala un versículo, Eclesiastés 7, 9, 10, que dice que no deje que el enojo esté en mi vida, porque eso abriga el corazón del necio. Yo venía durante el año sintiéndome irritada por todo y por nada, porque nunca encontraba el motivo. O sea, no era que yo dijera puntualmente, estoy brava por esto o por aquello, pero a toda hora me sentía irritada y yo no era consciente. O sea, todo lo que Dios me mostró, yo no tenía conciencia de que todo eso lo estaba haciendo mal, hasta con cada devocional. Y yo, Dios, Señor, ahí entendí todo. Dije, ese enojo, ese el estar irritada a toda hora, no me me estaba haciendo caer en pecado y no me estaba dejando escuchar su voz. Y para rematar, el domingo siguiente, Steffi predica y predica sobre eso. O sea, Dios me lo terminó de confirmar. Por eso no me estabas escuchando. Tu enojo no estaba dejando y por eso estás haciendo lo que tú quieres y no lo que yo te digo que hagas. Yo en mi trabajo para la fundación, eventos y alianzas, creé 2 formatos para lo que quería, dar a conocer la fundación. Una llamada Artesanos de Transformación, no sé si recuerdan la publicidad que se hizo aquí en la iglesia, y a mí me parecía la gran idea, y otro que es tardes de conexión, lo llamé inicialmente. Y muy bien, sigue, muy bien. Y yo siempre en mi humanidad a todo le buscaba una explicación, ¿no? Yo, Marta Ocampo, esto está pasando porque tal cosa. Entonces yo le hallé una explicación porque cero pollito, no se inscribió nadie. Y yo decía, Dios, si es una gran idea. O sea, ¿por qué nadie se inscribió si es una gran idea? Y así, a todo yo en mi humanidad le encontraba una explicación. Entonces replanteé y dije, voy a hacerlo diferente. Es que estoy equivocada en esto, entonces voy a hacerlo así. Pero no estaba haciendo lo que Dios me indicaba porque no lo estaba escuchando. Vengo acá un miércoles, 2 personas me ayudaban a vender eso de las tardes de artesanos y me dice la primera chica, no, Martica, lo siento, ni una persona. La otra persona igual, no, nadie se inscribió, no, yo tampoco. Me subo al carro, increíble todo lo que pasó en el carro en cuestión de 5 o 7 minutos. Me monto
pongo a llorar, atacada, sin entender, y yo, Señor, no entiendo, o sea, si esto es una gran idea, si la fundación es tuya, si esta obra es tuya, ¿por qué nada fluye? ¿Por qué nada me resulta? Y ese temor, o sea, ahí fue lindo porque Dios, o sea, fueron dos cosas. Primero el enemigo, digo yo, me metió ideas y me ataco yo a llorar con un susto, o sea, un temor, porque lo que yo sentí en mi corazón en ese momento es: te quiero fuera de la fundación, es que tú estás en desobediencia conmigo y así no me sirves. Entonces entrega eso a otra persona que sí sea obediente a mí y tú sal de la fundación, no te quiero en la fundación. Y yo lloré y lloré y yo, Señor, no, si yo amo estar en la fundación, ¿cómo me vas a sacar? Y lloré, ¡pum! Entra una llamada de la otra persona que me ayuda en la fundación con el trabajo que hago. Y me dice: Martica, tengo 3 personas, 3 amigas que quieren asistir al taller de artesanos. Y yo, no, acabo de cancelar porque nuevamente yo no conseguía a nadie. Pues ¿qué vamos a hacer si ese formato era para de 50 personas para arriba? Y yo, ¿cómo lo vamos a hacer con 3 personas? Entonces, cancelado. Y vuelvo, cuelgo y otra vez llore. Enseguida, pum, mi hermana: Tata, tengo 2 personas que quieren ir al taller de artesanos. Un silencio absoluto, yo callada. Entonces ella me dice: ¿volviste a cancelar? Yo, no, dale, ya te doy las indicaciones que hay que hacer. Y empieza Dios a hablarme, y de qué manera. Entonces, lo primero es que tú me has preguntado acaso a mí qué es lo que yo quiero que tú hagas, cómo quiero yo que tú hagas ese trabajo para la fundación. Y yo, no, yo he pensado es lo que yo creo que tengo que hacer. Entonces es que no quiero formato grande. Él todo me lo contestó llevándome a momentos específicos míos de conversación con otras personas. Y me llevó a un momento en la fundación en que yo le expreso a Liliana y a Sandra que el devocional con los niños era mejor en grupos pequeños porque los niños abrían su corazón, que me encantaba que lo habían cambiado así, ya no en grupo grande. Dios me lleva a ese momento y me dijo: quiero grupos pequeños, no quiero grupos grandes. Entonces no va artesanos, va tardes de conexión. Pero lo primero antes de eso que me dice es: yo no te quiero fuera de la fundación, eso no te lo estoy diciendo yo. Ya eres consciente de tus pecados, ya te arrepentiste, entra en obediencia. Eso es lo único que yo quiero, entra en obediencia. Y yo, ay, sí, yo tan boba, listo, Señor. Entonces ahí me dio otra vez alegría y empiezo a escuchar la voz de él. Y me dice: formato pequeño, muy lindo que ayudes a los niños, muy lindo que ames los niños, pero primero hónrame a mí, glorifícame a mí en cada reunión. Y así nació Tardes de Poder de Conexión. En 1 hora, llegando yo a mi casa, Dios me organizó y me consiguió ese formato pequeño, era para de más o menos 8 o 20 personas. Y en 1 hora me consiguió las 18 personas para dar inicio. Ya no se llaman tardes de conexión, sino tardes de poder de conexión. ¿Por qué? Porque vamos a conectar primero con Dios, después con otras personas, y de esa conexión va a ser algo transformador en la vida nuestra y de los niños. Y así se está haciendo, y de verdad está siendo un tiempo maravilloso. O sea, es un tiempo súper especial donde se habla primero de Dios, y lo que yo estoy haciendo es compartiendo porque Dios ha hecho mucho en mi vida, mucho. O sea, así como la canción hoy decía, Dios es bueno y fiel. Y siempre ahí. Amén. Gracias, Martica. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, no? Gracias. Y yo les digo, a veces no entendemos que Dios puede hacer lo que quiera sin nosotros. Lo que quiera.
Él escogió hacerlo a través de nosotros. Y eso es importante. Porque si Él va a hacer cosas a través de nosotros, primero tiene que hacer cosas en nosotros. Para que lo hagamos con la motivación correcta. Para que aprendamos. Porque como bien lo decía Martica, queremos servir. Pero a veces queremos servir en nuestras fuerzas, en nuestras ideas, a nuestra manera. Pero tenemos que permitir que sea Dios el que nos informe cómo hacerlo, cómo servir, cómo ayudar a otros, cómo dar a otros, cómo causamos un impacto realmente que es el que Él quiere traer a nuestra vida. Y esa es mi invitación esta mañana, con eso quiero cerrar hoy. Claro que tenemos que unirnos, claro que tenemos que servir, claro que tenemos que ayudar a los necesitados. Es nuestra responsabilidad, es la necesidad, es la responsabilidad de la iglesia. Pero hacerlo bien. Hacerlo desde la perspectiva correcta, honrando al Señor, escuchando al Señor, dejando que Él nos transforme. Porque de lo contrario caemos en ese modelo sin querer lo que Jesús señaló. ¿Por qué los fariseos o por qué la gente quería dar para que otros lo vieran? Para que dijeran, qué bueno que eres. Y allá muy en lo profundo de nuestro corazón es así. Y créanme que les está hablando alguien que ha tenido que lidiar con eso también. Porque algún día me he tenido que preguntar, ¿por qué estoy yo aquí como pastor? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué espero? ¿Qué busco? Yo escucho que hay gente que dice, uy, Señor, si es que yo le sirvo a Dios porque tengo tanto que pagarle, te tengo una noticia, no tienes cómo pagarle. Porque es que la salvación del Señor no hay forma de pagarla. Por eso tuvo que pagarla Jesucristo por ti. Yo puedo dar con la motivación incorrecta, yo puedo diezmar con la motivación incorrecta, yo puedo ofrendar con la motivación incorrecta, yo puedo servir en un ministerio con la motivación incorrecta, yo puedo hacer muchas cosas con la motivación incorrecta y perderme escuchar la voz de Dios que Martica está escuchando como la está escuchando. Y todos compartimos esa misma situación. No nos salvamos, ninguno de nosotros. ¿Sabes? Un día cuando quise renunciarle al Señor dije, ¿por qué tiene que ser esto tan duro? Yo no quiero ser más pastor. ¿En serio? Y el Señor me dijo, ¿y a ti quién te dijo que iba a ser fácil? ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? Pero yo te prometí algo. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Yo te prometí algo. En el mundo tendrás aflicción. Uy, qué promesa, ¿sí o no? Pero eso está en la Biblia. En el mundo tendrás aflicción. Pero no me quedé ahí. Yo te dije, confía. Yo he vencido el mundo. Entonces, ¿por qué peleas solo? ¿Por qué no te rindes y dejas de pelear? ¿Y por qué no permites que sea yo el que haga las cosas? Y les tengo una noticia, sigo aprendiendo cómo hacerlo. Porque a veces somos necios. Por eso hoy te invito a que oremos y pensemos cuáles son nuestras motivaciones para hacer lo que hacemos para Dios. Señor, yo creo que nos has hablado de una forma clara hoy. Gracias por la vida de Martica y ese testimonio tan especial. Gracias por lo que haces en ella y a través de ella, en Carlos, su esposo, y en cada persona que es servidora o servidora allí en la fundación. Gracias por cada persona que sirve aquí en esta congregación, en cualquier frente, dentro de la congregación. Porque de verdad aprecio mucho lo que hacen, Señor, pero hoy pido que lo hagan con el corazón donde tiene que estar y que disfruten de lo que tú haces en ellos, Señor, y que escuchen tu voz, que escuchen tu voz. Y te doy gracias por todos y cada uno de nosotros, porque todos hemos sido llamados a servir dentro y fuera de nuestra congregación. Queremos traer tu reino a esta tierra y es nuestra responsabilidad ayudar a sanar en parte lo que pasa aquí en Colombia.
Pero no somos los Mesías, no somos los más fuertes, no somos los que sabemos hacerlo todo. Por eso queremos depender de ti absolutamente. Enséñanos, enséñanos. Transfórmanos. Sé que a veces nos puede doler, molestar, escuchar cosas que no nos gustan porque nos confrontan. Pero qué lindo cuando, como compartía Martica hoy, nos movemos a la obediencia. Una obediencia motivada por el amor, no por el temor. Y entonces descubrimos tu transformación allí. Allí adelante, a un paso, a 2 pasos, está esperándonos la transformación de nuestro corazón. Cuando escuchamos tu voz y caminamos en la dirección que tú nos mandas. Oramos hoy por los necesitados en Colombia, por los necesitados en Chía. Queremos ser fieles en lo que nos pusiste a hacer en este lugar. Queremos ser fieles. Si hay algo que estamos haciendo que no deberíamos seguir haciendo, dínoslo, Señor. Si hay algo que no hemos comenzado y quieres que lo hagamos, también muéstralo, y sé que traerás los recursos para ello. Y hoy bendigo a todo aquel que con generosidad aporta de sus recursos, de su tiempo, de sus habilidades, para cumplir con esa misión que tú nos has puesto en este lugar. Gracias, Señor. Amén y amén.